Mm, mm, mm. Buenas, ¿cómo están? Estamos acá haciendo un Secodab Live. Gracias por los que ya están llegando. Hoy vamos a conversar sobre cómo nos tomó esto de sorpresa la cuarentena, cómo estamos viviendo la cuarentena, cómo los podemos vivir la cuarentena en familia. Y para eso estamos tratando de contactar a Abel Saraiva, que él es psicólogo, el director del SAP de Psicología. Ya llegó, vamos a mandarle la invitación para poder nosotros conversar. Les recuerdo, estamos acá esta vez solo por Instagram porque estamos en cuarentena. Estamos el equipo de Secodap activo, pero cada uno desde sus casas. Así que no duden en escribirnos, no duden en contactarnos, porque vamos a estar aquí en las redes sociales escuchándolos, escuchando sus dudas, escuchando sus inquietudes. Podemos atenderlos, pero en cumplimiento con la cuarentena. Abel Zaira está conectándose. Creo que, bueno, los temas de conexión están bastante complicados ahora. Eh, Vale, tanto, ¿me oyes? yo te escucho perfecto. Perfecto. No te veo. No sé si tú me ves. Yo te estoy viendo, Ok, yo te estoy perfecto. viendo. Avísame si me alcanzas a ver. No, no te estoy viendo. En este momento veo tu casa. Ah, pero debe ser que la imagen se quedó congelada. Sí, Voy a, seguramente. voy a mover otra vez. Ok, A ver, ok. ahora Perfecto. Bueno, te oyes. Yo creo que con eso es voy a suficiente. volver, me desconecto y vuelvo a entrar. A ver si lo Dale, logramos. está bien. Bueno, tenemos problemas de conexión con Abel, al menos lo podemos escuchar, yo creo que ustedes también lo escuchan y eso creo que es suficiente en estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a conversar sobre la salud mental en tiempos de cuarentena, qué hacemos en familia, qué hacemos con los niños en casa, qué hacemos con los adolescentes en casa. Y podemos aprovechar y aquí responder algunas de las preguntas que ustedes tengan en este momento, que yo debe ser bastante porque esto es algo que nos ha tomado por sorpresa a todos. Creo que esta es la primera vez que lo podemos vivir como cuarentena. Por supuesto, el año pasado, en marzo, también tuvimos una situación similar en la que no podíamos salir de nuestras casas y todavía nos genera incertidumbre, bastante incertidumbre como país, como ciudadanos. Puedan conversar con expertos. En este caso se trata de Abel Saraiva, coordinador adjunto, psicólogo, director de nuestro servicio de atención psicológica en Secodap. Aprovecho para recordarles que nosotros estamos atendiéndolos por redes sociales, estamos en cuarentena también. Creo que podemos seguir estando conectados con ustedes a través de estas vías. En caso de que tengan algunas dudas, algunas inquietudes, preocupaciones, seguramente debe abundar eso. Vamos aquí, Abel otra vez me envía la invitación. Esperemos entonces. Ok, ya tenemos a Abel, ya lo vemos, Vane, ¿te ¿me escuchamos? ven? Sí. Perfecto, aquí estamos, contra viento y marea. Les pedimos disculpas porque la tecnología y las telecomunicaciones a veces ofrecen resistencia, pero bueno, pero estamos aquí con la mejor disposición. Así es. Bueno, a ver, les recordaba a los que nos están siguiendo en este momento que nosotros estamos en cuarentena, así como todo el país, o bueno, 7 estados del país en realidad. Y estamos en cuarentena, pero no estamos desactivados, estamos activos. Estamos activos en redes Así es. sociales, estamos activos en las plataformas digitales. Cuéntanos entonces, ¿qué es estar en cuarentena y cómo como ciudadanos podemos tomarlo? Sí,
Bueno, voy a aprovechar, Vane, lo que tú planteas al inicio para efectivamente reafirmar que desde Secodap, pues, si bien atendiendo la cuarentena por un asunto de, bueno, del bien común, estamos en casa, pero todo el equipo de psicología y todo el equipo de Secodap está, bueno, pues muy atento y estamos, pues, además con toda la disposición allí de ofrecer el apoyo. Ya varias personas nos han estado consultando a través de redes sociales y bueno, y extendemos ese ofrecimiento. Ahora bien, respondiendo a lo que tú nos planteas, estar en cuarentena de alguna manera nos plantea la situación en la que debemos mantenernos en casa, es decir, es una orden que genera en este caso el gobierno, las autoridades, para que las personas permanezcan en casa por un periodo definido. Hay incertidumbre sobre este periodo, cuánto tiempo abarca, ¿no? Más o menos tenemos que este periodo puede estar alrededor de unas 2 semanas, al menos en principio, y esto puede extenderse con la intención de minimizar el contagio, porque uno de los grandes riesgos con el tema del COVID-19 tiene que ver con la facilidad en la que se contagia. Y aún sí, y esto es importante en términos de prevención, aún si yo no presento síntomas, aún si yo no soy un grupo vulnerable para la enfermedad, que sabemos que sobre todo personas mayores, nosotros en este momento podemos estar siendo un agente de contagio. Entonces ahí es muy importante pues atender el llamado de quedarse en casa. Pero, y acá Ok. voy a conectar un poco con el sentido de lo que tú inicialmente nos planteabas, estar en casa va a producir no solo un impacto físico en términos de, bueno, de poder resguardar la integridad y la salud de otros, sino que estar en casa es algo que puede producir y va a generar efectos emocionales en nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir probablemente encerrados, va a incrementarse pues nuestra sensación de ansiedad, de expectativa, de creer que no podemos salir, y al no poder salir, pues sentimos que nuestra vida cambia y empiezan a moverse un montón de emociones en nosotros. Y es muy importante cómo gestionamos esas emociones, sobre todo porque para muchas personas hoy es el día 1 de cuarentena. Entonces, si Ujú. apenas es el día 1 de cuarentena y empezamos a sentir todo esto, tenemos que aprender a administrarnos para que cuando lleguemos al final de la cuarentena, pues no hayamos pagado un precio emocional muy alto. Así es. Yo me pregunto, Abel, hoy es el día 1 de la cuarentena y me surge algo, una inquietud, que es que muchos venezolanos no estaban preparados para vivir esta contingencia. Es decir, que no es estar preparados, no tener comida, no tener agua potable en sus casas, no tener agua, en ninguna de las instancias, no tener medicamentos. Y vimos también muchas personas que han salido a las calles, que han tratado de estar allí, hacer vida, y obviamente algunas trifulcas entre funcionarios y ciudadanos. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es la Bueno, emoción que está privilegiando? Bueno, cuando entramos en situación de emergencia y donde puede haber un estado de supervivencia, las personas entran en modo supervivencia, es habitual que coloques primero el bien individual, la autopreservación, que el bien común. Entonces, en el momento que yo salgo a la calle, probablemente salgo a la calle pensando en que necesito abastecerme, en que necesito resolver algunos temas, sin contar aquellas personas que por supuesto pueden depender de su trabajo diario para la subsistencia. Entonces, efectivamente, pienso en lo que yo necesito. ¿Dónde está el gran reto que nos presenta el coronavirus como una pandemia? Que no hay forma de que nosotros podamos contener esta epidemia y que no podamos atacar esta enfermedad si no entendemos que el sentido es colectivo. Es decir, si hay algunas personas que guardan cuarentena, pero hay muchas otras que salen a la calle igual, pues el sentido de esa prevención se ve alterado. Ahora, ¿qué vemos? Estar en modo supervivencia puede alterar notablemente el estado de ánimo, porque estamos más aprensivos, estamos preparados para defendernos, y esto puede llevar a tornarnos más irritables y más agresivos. ¿Esto se traduce en lo que vemos en calle? Sí, pero esa irritabilidad, esa agresividad, esa tensión, también puede que la traslademos a nuestra casa. Y cuando la trasladamos a nuestra casa, eso va a tener impacto
en mi pareja, en mi familia, en mis hijos. Y efectivamente uno de los llamados que queremos hacer desde Secodad es que los niños puedan ser protegidos en este y cualquier escenario. Y para ello, pues tenemos que trabajar en cómo gestionamos esas emociones que estamos sintiendo. Exactamente. ¿Qué hacemos entonces con el escenario actual que tenemos? Bien es cierto que estamos sorprendidos, que nos tomó de sorpresa, que no hay servicios básicos en este momento, que algunas zonas no tienen agua, otras no tienen gasolina, en casa no tenemos suficiente dinero para poder abastecernos. Ok, esa es la situación. Pero ahora, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Sí. ¿Qué puedo Bueno, hacer? uy, se cayó el teléfono. Estamos aquí, Ay, Dios. estamos en vivo. Todo está Ok. bien, solamente se cayó el teléfono. No Ahora, pasa nada, ok. Tenemos seguimos, conexión. tenemos conexión, que es lo más importante. Ya va, permítanme un segundo mientras restablecemos acá el enganche del trípode. Bueno, Bueno, vamos a aprovechar esto falló, mientras Abel sigue, lo voy a podemos colocar acá. Ok. hacer un momento, un espacio publicitario. Recuerden que estamos activos en Twitter, estamos activos en Facebook y en Instagram. Y en este momento, en esta transmisión, pueden aprovechar y llenar a Abel con sus dudas para que ustedes estén un poco más tranquilos en casa. Abel, ¿estamos listos? Estamos listos, estamos listos. Aquí ya hicimos los ajustes del caso. Ahora, un poco para retomar la pregunta que quedó antes del siniestro de mi celular, este, hay que plantear lo siguiente. A diferencia de otras situaciones de emergencia que hemos podido vivir, donde la solidaridad de las personas podía representar un punto de apoyo, en este momento, pues es normal que nos sintamos a la expectativa porque parte de lo que se nos plantea es que mantengamos la distancia por el riesgo de contagio. Efectivamente, eso no significa que nosotros ahora pues vamos a bajar las cortinas y no vamos a mirar hacia los lados. Nosotros podemos igual recurrir a la solidaridad, pero tomando previsiones. Es decir, como si yo tengo la necesidad, por ejemplo, en mi edificio, en mi comunidad, de acceder a algo que yo no tengo, por ejemplo, un medicamento, pero sí tiene un vecino, pues no se trata de que ignoremos de que ignoremos eso y entonces me quedo sin el medicamento. No, allí efectivamente hay que desplazarse solamente para lo mínimo, tratando de minimizar las expresiones de contacto físico. Se ha hecho mucha insistencia en todo el tema de los cómo nos puede, sin contacto físico, cómo utilizamos otras formas de salud, eso es importante, cómo nos lavamos las manos antes y después, cómo, por ejemplo, nosotros frente a una situación, cómo reducimos el impacto de las situaciones sociales, porque hay que decir algo que es fundamental. No se trata de interpretar que el hecho de no estar yendo al trabajo o a la escuela se transforme en un periodo vacacional. Estamos hablando de que Okay. estamos frente a una contingencia y que la movilización, más allá de movilizarnos, movernos por placer, debe estar orientada a resolver asuntos netamente prácticos. Entonces, por allí es importante saber eso. Segundo, efectivamente, si algo podemos rescatar los venezolanos de haber vivido tantas situaciones difíciles, es el hecho de que nosotros ya sabemos que hemos podido sobrevivir a contextos adversos. Es decir, hemos sido capaces, lamentablemente, porque esto no es bajo ningún concepto una situación deseable, hemos sido capaces, por ejemplo, de hacer frente a situaciones tan duras como un apagón nacional. Y en ese caso nos hemos dado cuenta de que en solidaridad y siendo conscientes de nuestro entorno, podemos tomar algunas medidas para protegernos. En este caso es igual, solamente Pero que tenemos la allí que solidaridad ser, se va a entender de manera diferente. se va a entender de manera diferente, pero entendiendo acá cómo minimizamos el riesgo de contagio para otros. Quizá para algunos países este tipo de eventos, ver los supermercados desabastecidos, ver este tipo de movilidad, sean nuevas para otros contextos. Para el contexto nuestro, no es algo nuevo, no es una realidad a la que no estamos acostumbrados, lamentablemente, pero tenemos que aprovechar esas competencias que hemos desarrollado en otros momentos para poder implementarlas acá. ¿Con qué elemento adicional? Con la protección sanitaria, como nosotros somos conscientes de que podemos estar siendo un agente para transportar la enfermedad.
Perfecto, Abel, me parece bastante claro cómo debemos nosotros entenderlo, porque lo que tenemos que entender que esto no es solamente para mí, es también para los demás. Y en ese, y un poco resumiendo lo que has dicho, en esta oportunidad la solidaridad se va a entender a partir de el cómo me cuido yo y cómo cuido a otros. Así es. Cuidar, Okay. yo creo que eso que tú decías, Van, es muy importante, porque en este caso la solidaridad también parte de algunas decisiones individuales. Quedarme en casa, por ejemplo, es un acto solidario en este tiempo, lo que en Exacto. otro momento sería un acto a lo mejor de egoísmo, en este contexto es un acto de solidaridad quedarse en casa. Ahora, para poder quedarnos en casa, tenemos que adoptar algunas medidas y ese tipo de Exacto. medidas que tenemos que adoptar son medidas que van a ir orientadas en dos sentidos. ¿Cómo preservamos nuestra salud mental en términos de poder mantenernos con el principal elemento de herramienta que contamos? Y también cómo preservamos nuestra salud física, porque ese cuento de que mente y cuerpo son dos cosas separadas no aplica en este caso. Mente y cuerpo son una sola y en este caso, en la medida en que protegemos nuestro cuerpo y protegemos nuestra mente, vamos a estar mejor. Así es. En ese sentido, a ver, y también un poco rescatando lo que has dicho sobre no se trata de vacaciones, ¿qué podemos hacer? Uno, como adultos y dos, para los hijos, para los niños, para los adolescentes. Bueno, como adultos y como niños vamos a necesitar algunas cosas en común y las voy a poner de manifiesto, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con que ambos necesitamos, importantemente, identificar cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos es fundamental. Hay que reconocer cómo nos está afectando esto, cómo está llegando a nuestras vidas, si me siento triste, molesto, angustiado, frustrado. Hay que hablarlo, ¿sí? No podemos ignorar cómo nos estamos sintiendo. Y es importante que el niño aprenda a ponerle nombre a sus emociones, pero también que aprenda a identificar cómo estamos nosotros, porque esto le va a ayudar a entender y es fundamental que lo hagamos, que no es su culpa que de pronto estemos preocupados, ¿sí? Que no es su responsabilidad que estemos Claro. tensos, que tiene que ver con otra realidad, pero es importante establecer esa comunicación emocional. Ahora, este es un elemento común a padres e hijos. En segundo lugar, vamos a tener un aspecto fundamental que tiene que ver con el establecimiento de rutinas. En nuestra vida corriente estamos acostumbrados a pensar que la rutina es una cosa malísima, que es una cosa muy chimba, que es aburrido, pero las rutinas en el día a día son pautas que nos ayudan a orientarnos. En la medida en que tenemos rutinas, somos nosotros capaces de saber en qué momento del día estoy, qué es lo que viene después, nos proporcionan cierta certidumbre y esas son necesarias para los niños y para los adultos. Entonces, aunque estemos en casa, identificando que no es un periodo de vacaciones, es conveniente levantarnos a una hora establecida, poder desarrollar nuestros hábitos de higiene de manera regular, poder inclusive, por ejemplo, si tenemos como adultos que hacer teletrabajo, fijar un horario para hacerlo, un espacio de la casa, en el caso de los niños poder también desarrollar un espacio de la rutina para el refuerzo escolar, para repasar las lecturas, los temas que han quedado pendientes, pero también, y aquí es donde viene Bueno, algo que es específico para los niños, pero que no excluye a los adultos, el juego. ¿Cómo le damos espacio al juego dentro de esta dinámica? ¿Por qué lo digo? Porque el niño juega no solo por ocio, el niño juega como una manera de entender su realidad, de explicársela, de elaborar, de explorar, de aprender. Entonces, para el niño es importantísimo jugar, no es una cosa recreativa nada más. Tiene un componente recreativo, pero tiene un componente de desarrollo. Y aquí, como digo, que no excluye al adulto, porque también los adultos necesitamos recrearnos. Entonces es válido poder claro. utilizar juegos de mesa, distintas estrategias de entretenimiento que nos permitan también pues mantenernos con esa capacidad de encontrar bienestar a pesar de la adversidad. Ok, maravilloso. Hemos repasado en Secodap y el día de hoy lo hemos publicado el cómo podemos hablar, cómo podemos manejar el tema ya precisamente del coronavirus con nuestros hijos. A ver, si pudieras darnos para que la gente que nos está escuchando
si no ha visto nuestras redes todavía, 3 tips para cómo abordar, cómo decirle, cómo explicarle a mis hijos qué es lo que está pasando. Ok, el primero de ellos es fundamental incorporar las emociones dentro del proceso. Van a estar a lo largo del camino y van desde cómo nosotros nos sentimos con la situación actual a cómo los niños se sienten. Esto, ojo, que no solo tiene que ver estrictamente con el virus. Cuando vayamos a hablar del virus, el virus puede dar miedo, angustia, ansiedad y sobre esto hay que hablar. Pero también pueden aparecer otros sentimientos descritos por el niño como el aburrimiento, como el cansancio, como el fastidio y no siempre nosotros vamos a estar en la obligación de poder eliminar o resolver o zanjar esos sentimientos. Pero tenemos que reconocerlos, tenemos que permitirle al niño, sí, yo también puedo que me sienta aburrido, yo también puede que me sienta molesto, y de esto hay que hablar. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Va a ser un segundo elemento. Ahora, también tenemos por un lado, como dijimos, hablar de los sentimientos, de cómo esto nos afecta emocionalmente. En segundo lugar, vamos a tener que ver, cuando vamos a dar la información, partir de un punto. ¿Qué es lo que el niño sabe? Porque habitualmente creemos o vamos ya con una receta de lo que le queremos decir al niño sin chequear qué sabe. Y de pronto el niño sabe más de lo que nos esperábamos sobre el virus o tiene unas fantasías terribles de lo que él cree que es. Entonces, preguntamos primero qué sabe el niño. Y si el niño nos da una información que es adecuada, pues efectivamente validamos esta información. Si la información es incompleta, completamos. Y si es errónea, rectificamos las distorsiones que pueda haber de manera tal que nosotros podamos garantizar que existe allí un proceso de comprensión. No nos quedemos con la sensación de que si el niño ya nos dijo, ok, yo entendí, no van a haber preguntas más adelante. Estas preguntas pueden aparecer. Hay una Ok. herramienta adicional que yo quiero destacar y tiene que ver con cómo ese sentimiento que el niño tiene después de haberle dado la información nos conduce necesariamente a avanzar en 3 pasos. Uno, si el niño tiene miedo, esta puede ser también una herramienta que utilicemos para decir, ok, ¿cómo atacamos este miedo? Pues podemos hacer prevención, lavarnos las manos, poder adoptar distintas medidas de higiene, es una manera de trabajar en relación al virus, ¿ok? Por otro lado, tenemos también allí pues la oportunidad nosotros de encarar situaciones difíciles y utilizar herramientas que con información nos van a ayudar. Voy a poner un ejemplo. Una de las señales de alarma cuando estamos hablando del coronavirus tiene que ver con el aumento de la temperatura. La tos, el aumento de la temperatura corporal, experimentar fiebre. Si nosotros enseñamos al niño a identificar algunas señales, esto puede ayudar a bajar su ansiedad, porque el niño a lo mejor Claro. siente, y mamá, ¿y qué pasa si tengo coronavirus? Bueno, vamos a tomar tu temperatura. Cuando tomamos la temperatura y le mostramos que la temperatura es normal, pues entonces le podemos ayudar a bajar la angustia asociándolo con un elemento concreto. ¿Sí? Este es un momento donde tenemos que usar creatividad y esa es la tercera recomendación. Decíamos, reconocer las emociones, verificar la información que el niño tiene y rectificarla y utilizar soluciones creativas. Podemos usar soluciones creativas desde cantar para definir el tiempo del lavado de manos, podemos usar soluciones creativas para dar información, pero al mismo tiempo debemos utilizar esa creatividad en lo cotidiano para no hacer de la cuarentena un momento de encarcelamiento, sino un espacio del que podamos sacar algún provecho como familia. Perfecto, y justamente esa es una de las dudas que quedan en nuestro Instagram y es cómo hacer cuando el niño te dice que está aburrido. Y en nuestra sociedad y nuestros niños son súper activos y siempre quieren estar en algo, siempre quieren estar haciendo algo. ¿Qué hacemos como padres? Bueno, es normal que los niños en este tiempo puedan llegar a aburrirse, ¿sí? Y a veces los papás tienen mucho miedo, mucha angustia cuando los niños manifiestan sentirse aburridos. Es válido también el aburrimiento, pero que ese aburrimiento no se transforme en una postura cómoda de decir, bueno, que se aburra porque es normal que se aburra, ¿no? Podemos ubicar alternativas, utilizar cuentos, videos, juegos. Es un momento para compartir. Ah, efectivamente, ¿habrá periodos en el que el niño pueda aburrirse? Efectivamente. Una de las estrategias que podemos utilizar allí, que generalmente nos da los mejores resultados, es preguntarle al niño, ¿qué quisiera hacer? Efectivamente nos va a plantear, a lo mejor quiero ir a jugar con mis amigos. Bueno,
¿qué podemos hacer dentro de la casa, dentro de las alternativas? El niño va a querer, como yo pudiera querer de repente en este momento estar en un paraíso tropical, en la playa, en otro lugar y no encerrado en mi casa. Efectivamente, el niño le puede pasar lo mismo, pero bueno, dentro de las opciones que tiene, ¿qué puede hacerse? ¿Ok? Por otra parte, olvidamos muchas veces como Así es. adultos que el niño no se trata de que yo le proporcione un nuevo objeto, una nueva película, un nuevo video. Muchas veces la mejor oportunidad o lo que mejor va a ayudar a que ese aburrimiento se transforme es que yo le proporcione al niño espacios de interacción recíproca. No es lo mismo ver televisión al lado del niño que jugar con el niño. Estos espacios de juego van a ser importantes. Ahora, voy a volver al punto inicial para que esto pues tenga sentido a lo largo de lo que hemos planteado. Cuando definimos algunas rutinas, estas rutinas también van a ayudar al niño a orientarse. ¿Cuál es el Claro. espacio donde papá o mamá o abuelo o tío pueden jugar? Mira, yo en este espacio te lo voy a dedicar a ti. En este momento vamos a jugar juntos. Entonces el niño va a saber que ese es un momento donde puede esperar eso de nosotros, pero que también el niño puede identificar cuando papá o mamá están atendiendo otros asuntos. La información Perfecto. va a ser fundamental. Entonces, si yo le explico al niño qué es el virus, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros horarios, cuáles son nuestras pautas y le dedico tiempo, entonces vamos a estar construyendo soluciones que nos permitan afrontar estos días de cuarentena de la mejor manera posible, que no quiere decir sin impacto, solamente que con un impacto pues moderado. Ahora, una pregunta que a lo mejor se están haciendo. Hay padres con hijos, padres divorciados que no viven con sus hijos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacen esos padres para poder tener el contacto que usualmente tenían aunque no vivían juntos? ¿Qué pasa allí? Bueno, efectivamente, este tema que tú planteas es uno de los grandes retos de la cuarentena, porque ¿qué va a suceder en este caso? Pues que, bueno, en primer lugar, tenemos que echar mano de los recursos electrónicos que tengamos a mano, ¿sí? Es decir, la videollamada es una gran opción, las llamadas telefónicas, los mensajes, y sobre todo creo que tenemos que definir y acordar como familia, porque muchas veces los papás se separan y se olvida que seguimos siendo familia a pesar de que haya cambiado pues el estatus sentimental, que como familia pues podamos llegar a acuerdos que minimicen la cantidad de movilizaciones necesarias. Es decir, a lo mejor yo iba a ver a mi hijo todos los días, ¿verdad? Un rato al salir del trabajo y de pronto ahora nos va a tocar hacer un ajuste que cada familia tiene que arreglar, donde a lo mejor pasas un par de días, 2, 3 días con mamá y te quedas 1 o 2 días con papá y así va dándose este movimiento. Ahora bien, pudiera llegar a pasar que papá o mamá hayan estado en contacto con alguien que esté infectado del virus. O puede que papá o mamá estén con síntomas y hayan preferido quedarse en casa para no contaminar a otras personas. En ese escenario, ¿sí? Es importante explicar que por precaución probablemente vamos a estar pasando unos días, pero que no significa que no podamos estar atentos. Claro, esto puede llegar a suscitar en el niño todo el temor de qué pasa si tú te enfermas, qué pasa si esto empeora, y allí es fundamental cómo nosotros le vamos dando cuenta a nuestros hijos de los pasos que estamos tomando. Mira, me estoy quedando en casa para evitar, estoy en este momento tomando el tratamiento, en este momento ya me ha visto el médico y me ha dicho tal cosa. Es decir, podemos ir dando información. Muchas veces como papás nos preocupa que demos información y la información asuste. No, los niños pueden manejar la información. Lo que tenemos es que saber cómo damos la información, en qué cantidad y qué lenguaje vamos a estar utilizando. Perfecto, a ver, vamos a ir cerrando este Secodap Live. Les recuerdo que estamos conversando con Abel Saraiva, psicólogo, director del Servicio de Psicología de Secodap y coordinador adjunto. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada. Y voy a leer una pregunta de las personas que nos están siguiendo en Instagram, que es la relación de esta cuarentena con el incremento de los suicidios, con el incremento de depresiones. Y la vamos a dejar de cierre. Me gustaría hablar, que podamos conversar sobre
esta situación de coronavirus que está afectando a todo el mundo, o sea, no es algo solamente en Venezuela. ¿Y qué hacemos con nuestros familiares que están migrantes? Papá, mamá que se fueron del país, ¿cómo queda esa incertidumbre en los niños? Dos preguntas, a ver. Bien, bueno, comienzo con la última. Efectivamente, para los padres y madres que están fuera de Venezuela, puede producir mucha angustia estar lejos de su familia en momentos de emergencia. Comprendemos esta sensación, esperamos pues que los medios electrónicos sigan sirviéndonos para acompañar. Es importante acá poder, como lo he dicho siempre, poniendo primero en remojo mis emociones antes de comunicarme, porque probablemente yo como papá o mamá esté preocupado desde fuera y a lo mejor esa angustia quiero expresarla, pero termino por angustiar a quien está acá. Lo mismo puede pasar en el sentido de la familia que acoge, ¿no? Entonces creo que es válido poder decir cómo nos preocupamos, pero no perdamos las ocasiones de comunicación para expresar cuánto nos importa nuestra familia, cuánto nos queremos, cuánto estamos pendientes. Creo que es fundamental y sobre todo tratando de evitar caer en pánico, porque lo que hemos visto, al menos en las imágenes y los reportes que tenemos, es que la situación que se está viviendo en otros países respecto a al coronavirus y la que estamos viviendo en Venezuela puede llegar a parecerse bastante. Entonces, esta sensación nos da puntos en común y podemos hacernos compañía en tanto la tecnología así nos los permita, ¿no? Pero es un reto, definitivamente es parte de los retos que nos toca aprender porque no sabíamos cómo manejar esto antes. Así Ahora, es. en relación a la segunda pregunta, a la primera pregunta que dejamos para el final, ¿qué es uno de los temas que nos preocupan? Frente a un contexto de emergencia, es probable que aquellas personas que padezcan de algún tipo de enfermedad mental, que padezcan de algún tipo de riesgo, en este caso suicida, depresivo o de alguna alteración del estado de ánimo o, como lo decía antes, de patología mental, puede incrementarse dependiendo de cada caso. A ver, pudiera incrementarse el riesgo, ¿en qué medida? En la medida en que la persona, por ejemplo, que padece de un cuadro con estas características, pueda requerir acceso a tratamiento, pueda requerir acceso a sus consultas, pueda requerir pues de un estado de apoyo con el que ahora se ve amenazado, ¿ok? Este es uno de los elementos que aumenta el riesgo. El segundo elemento que aumenta el riesgo tiene que ver con cómo como familia podemos estar probablemente en una capacidad menor de contención y estamos muy asustados y esa ansiedad también la transmitimos al niño, al adolescente o al paciente que efectivamente tiene alguna necesidad o algún requerimiento en términos de salud mental. Entonces, es muy importante que tratemos efectivamente de no generar un estado de zozobra en casa, sino que más bien podamos aprovechar quizá este tiempo que nos impone la realidad para compartir y para poder tener pues cierto espacio de contacto y de afecto. Ojo, que es muy importante entender que si se presentan sensaciones de malestar, de sufrimiento, hay que validar efectivamente que esto puede ocurrir. ¿Sí? No tenemos nosotros que caer encima de la persona, sino más bien también poder respetar el espacio que nos pida si no los pide. Pero, ojo, con no subestimar este tipo de eventos. Si ocurriera algún tipo de emergencia, si ocurriera algún tipo de señalamiento de deseos, por ejemplo, de realizar algún acto que atente contra la vida, es fundamental acudir a algún centro de salud, un centro asistencial. En cada ciudad, pues por supuesto puede variar. En el caso del área metropolitana de Caracas, uno de estos centros asistenciales es el Hospital Clínico Universitario, que valdría la pena tener presente. Sin embargo, más allá de alarmar a quienes están siguiendo esta transmisión, lo que se trata es de identificar que tenemos que realizar ciertas prácticas cotidianas para minimizar ese riesgo. ¿Que una situación de cuarentena puede aumentar? Sí, pero al mismo tiempo tenemos oportunidades. ¿Cuáles son estas oportunidades? Bueno, los espacios de compartir, de reflexión, de interacción. Podemos realizar actividad física que nos ayude también dentro del hogar a sentir o a identificar experiencias de bienestar, poder estar atentos y tratar de no desregularizar los patrones de sueño, tratar de mantener una rutina que nos oriente. Todas estas son pautas que nos pueden ayudar a mitigar esos efectos. En caso
efectivamente, en caso contrario, en caso de que se necesite ayuda, hoy día hemos visto en redes sociales muchos profesionales también de la salud mental ofreciendo apoyo. La Federación Venezolana de Psicólogos también está ofreciendo unas líneas de emergencia en el caso de temas que tienen que ver con niños. Si bien no somos el Estado para tener orientación, y desde ese sentido, pues reiterar lo que anunciábamos al inicio de este live, que en Secoap estamos dispuestos pues a orientar y acompañar a las familias en tanto podamos pues comunicarnos, y para eso están nuestros canales de nuestras redes y están pues toda la Perfecto. disposición del equipo de trabajo. Perfecto, ya estamos llegando entonces al final de esta transmisión de Secodal Live. Quería agradecer a las personas que comentaron, a Bonfis28, a Gloriana, a Johanna Álvarez y a Flavia y a Miguel, que fueron bastante participativos el día de hoy. Y la invitación entonces a seguirnos. Esta semana hemos preparado muchos contenidos pensando en esta cuarentena y pensando en lo que significa el coronavirus para las familias. Los invitamos a estar conectados. Estamos @secodap en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook y Derechamos en YouTube. La página web está disponible también para ustedes. Nos despedimos entonces. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada y me acompañó Abel Saraiva. Chao, nos seguimos encontrando.